Hola queridos amigos, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. De nuevo con ustedes Marta Cristina Medellín en su tiempo Gloria en lugar de ceniza, el tiempo que nos ayudará a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y de nuevo dándole gracias a Dios por el día que pasó, porque estuvimos tomados de su mano y su misericordia nos acompañó en todo el día y nos trajo aquí en su bendición, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y hoy vamos a hablar de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La palabra de Dios en 2 Corintios 12, del 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, si había alguien que podía gloriarse de haber experimentado cosas maravillosas y sobrenaturales en su caminar, fue el apóstol Pablo, ya que desde su conversión había tenido un trato especial con el que sin duda había sido transformada su vida. Tal vez nosotros no tengamos el mismo caminar que el apóstol Pablo, ni hayamos vivido las mismas cosas, pero muchos de nosotros hemos experimentado un encuentro genuino con Dios que nos ha cambiado la vida, pero aún en momentos, en circunstancias difíciles, en momentos de desánimo y desazón, pues como seres humanos nosotros nos desanimamos, nosotros nos amargamos, nos angustiamos y no sabemos qué hacer. Entonces no podemos negar que muchas veces nuestras debilidades tratan de llevarnos al fracaso y al desánimo. ¿Y quién de nosotros no se ha sentido débil alguna vez o no ha sentido que una circunstancia lo avasalla, lo supera? Pero nosotros no podemos negar que hay un Dios que nos ayuda. Nosotros no podemos dejar de vivir la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que pensar que si hay alguna debilidad en nosotros tenemos que trabajar para superarla, por insignificante que sea. Y resulta que cuando no podemos superar esas circunstancias y estas situaciones, viene a nosotros el desánimo. Entonces, ¿qué sucede con el desánimo? El desánimo interfiere en nuestra comunión con Dios. Entonces, a veces las personas, cuando enfrentamos problemas, tenemos dificultad para tener fe, para creer, para superarlas. Y estas circunstancias y estos problemas nos desaniman y nos estresan y a veces nos llevan a abandonar la fe, a abandonar los planes de Dios para nuestra vida, porque nos desanimamos, porque permitimos que esto nos abrume. Y de verdad que hay una gran carencia de personas que puedan animar a otras, que tengan un conocimiento de la palabra, que tengan un conocimiento de lo que hay que hacer en estas circunstancias cuando hay problemas o cargas familiares, matrimoniales, económicas y espirituales, o de salud. Entonces, la idea de este devocional es para que nosotros aprendamos cómo animar a las personas con la palabra de Dios y hacerles acompañamiento, ¿cierto? Y resulta que cuando las personas están en desánimo, o sea, cuando tienen problemas, tratan como de mirar dónde van a encontrar ayuda, pero cuando ya el problema los sobrepasa y que se desaniman, entonces las personas se encierran en sí mismas y no quieren que los ayuden, piensan, no, ya no hay ayuda, nadie me puede ayudar, y se desaniman y no sienten que los puedan ayudar, no quieren que los ayuden, entonces les entra el desánimo. ¿Y cómo se comporta el desanimado? Vamos a ver cómo se comporta el desanimado. ¿Y qué es el desánimo? Entonces la palabra desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo para hacer algo, cansancio, desfallecimiento, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, debilitarse, apagarse, enfermarse, tropezar, acobardarse,
sentir miedo, temor, es un sentimiento que paraliza por completo. Entonces la mente de las personas que están desanimadas sufren bloqueos que impiden que actúen según los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas. El desaliento es una de las estrategias que más utiliza el diablo para avasallar a las personas que están buscando a Dios o a las personas. Vamos a mirar unos textos que nos hablan de que para trabajar el desánimo. En Deuteronomio 1:21, mire, para mí es muy importante anotar estos versículos bíblicos porque son palabras para levantarnos, para obligarnos, para vencer el desánimo. En Deuteronomio 1:21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas y desmayes. Dios nos entregó una tierra, una vida que vivir, una tierra que conquistar. Pero si nosotros nos desanimamos por una circunstancia que se presente, no la conquistamos, nos desanimamos y nos echamos atrás. Y Dios quiere que tomemos posesión de las cosas que Dios nos ha dado, de los regalos que Dios nos ha dado. En Deuteronomio 31:8 dice la palabra de Dios, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces, cuando nosotros estamos pasando circunstancias difíciles, nosotros tenemos que saber en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual que Jehová está delante de nosotros como poderoso gigante. Va a ir acompañándonos, va adelante y va cuidándonos, va mostrándonos el camino. Luego la palabra de Dios en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces mire que es un mandato, es esforzarse y ser valiente. O sea, viene la enfermedad y no hay que pensar en la enfermedad, viene el temor, la tristeza y hay que salir adelante, esforzarse y ser valiente. Pero resulta que cuando las personas están en estas circunstancias, se esconden, se encierran y no vencen la circunstancia, y las personas que están alrededor de esta persona tienen que trabajar y ayudarla a vencer los miedos, a enfrentarlos. Por ejemplo, ahorita en la pandemia muchas personas están encerradas y tienen pánico, terror para salir a la calle porque ya piensan que se van a enfermar, que se van a morir. Si saben que sus familiares están saliendo, también se angustian. No, hay que salir, hay que enfrentar, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Hay que salir a trabajar si hay que trabajar. Hay que salir a lo que hay que salir, con toda la protección, con todos los cuidados que se deben temer, pero no nos podemos quedar encerrados, tenemos que vivir la vida, Dios nos dio una vida para vivirla y hay que enfrentarla. Y las personas que están alrededor de las personas que están sufriendo ese desánimo, esa depresión, esa angustia, tienen que ayudar a las personas haciendo que enfrenten sus ánimos, que entiendan que Dios está con ellos y que hay que tomar posesión de la tierra que nos dio. No nos podemos quedar encerrados. Si hay necesidad de salir, hay que tomar aire, hay que ir a los parques, hay que disfrutar la vida que Dios nos dio y también por salud tenemos que hacerlo. Ya son muchos meses para estar encerrados y guardados. Y la palabra en Jeremías 30:10 dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Entonces mire que hay que tener mucho ánimo, mucha fuerza. Entonces tenemos que ayudar a las personas que están desanimadas a salir del desánimo, a salir del encierro, a compartir con otras personas, a enfrentar sus temores. Porque el desanimado piensa, estoy solo, no puedo, el problema no se va a solucionar, mi enfermedad no va a pasar, la situación que tengo no le importa a nadie. Entonces empiezan a tener actitudes críticas y empiezan a murmurar contra Dios, contra la vida. Entonces se alejan de Dios, no experimentan la presencia de Dios y como resultado se muestran insensibles a su propia necesidad. No entienden que tienen que dar su mayor esfuerzo para salir de la necesidad. Entonces, si tu problema, amigo, amiga,
es un problema económico, hay que levantarse, salir, hay que entender que Dios te va a ayudar, pero tú dar la parte que tienes que dar. Dios hace los imposibles, pero nosotros tenemos que hacer los posibles, levantándonos, saliendo, moviéndonos. Aun si estamos enfermos, nos levantamos, nos movemos y miramos con los ojos de la fe y declaramos que ya somos sanos y arrancamos el día diciéndole: Dios mío, gracias, porque yo confío que mi sanidad ya está aquí, porque yo la estoy viviendo. Señor, yo confío que tú vas a proveer para mi economía, porque tú me vas a abrir puertas que antes estaba cerrada. Señor, tú vas a abrir puertas. Declarar con fe, no la declaración pesimista, negativa, sino declarar con fe lo que Dios está haciendo, la palabra de Dios. Y acordémonos que cuando nosotros pensamos sobre la verdad de la situación que estamos viviendo, la mayor verdad es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mire que el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses desde la cárcel. Y mire lo que les dijo en Filipenses 1, del 12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más de hablar la palabra sin temor. Y luego dice en Filipenses 4, lo que hemos dicho muchas veces, le aconseja a todos los filipenses cómo deben pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo amable. Entonces, cuando hay pensamientos de desánimo, uno tiene que decir: ¿estos pensamientos de desánimo son míos o el enemigo los está poniendo ahí para avasallarme? No estoy diciendo que uno tiene que negar la realidad, pero uno tiene que ayudarse. ¿Y cómo se va a ayudar? Hay que leer y memorizar las escrituras para poder encontrar la palabra que uno necesita en el momento preciso. Mire que cuando yo les decía la vez pasada que uno no puede declarar palabra como profecía para la vida de uno, buscando versículos bíblicos y declarándolos, creyendo que ya va a ser. Pero en este caso sí, los versículos bíblicos se buscan para superar el desánimo, las enfermedades, el afán, la ansiedad. Se memorizan para venir y traernos ánimo a nuestra vida. Entonces, cuando uno hace esto, recibe las promesas de Dios a través de la palabra, y los textos nos dan ánimo y nos ayuda a pensar que lo que Dios quiere que nosotros pensemos en los momentos de debilidad. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 12, de 9 al 10, dice: mi gracia es suficiente para ti, pues mi fuerza se perfecciona en la debilidad. O sea, bástate mi gracia, porque mi poder se glorifica en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me regocijo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces por Cristo soy fuerte. Él nos hace fuertes. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero Él nos escogió a nosotros, a lo vil del mundo, para avergonzar a lo sabio. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, del 26 al 31, que no son muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, pero Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se enorgullezca en su presencia, pero en Él están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría por Dios y justificación y santificación. Y el que se jacta, no se jacte de sí mismo, sino que se jacte de Dios. Entonces tenemos que enorgullecernos, que jactarnos de Dios, porque Él da fuerza al cansado. Él multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. Dice la palabra de Dios: hasta los jóvenes se fatigan y se cansan. Los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 28. Bueno, queridos amigos, los quiero dejar con esa reflexión. Para atrás ni para coger impulso. Vamos a estar fortalecidos en el Señor y fuertes en la palabra de Dios. Dios los bendiga y de nuevo con ustedes mañana, si Dios lo permite, en gloria en lugar de ceniza.